Bienvenidos a todos los que hoy se están conectando. Estamos empezando esta transmisión. Les damos la bienvenida. Un cariñoso abrazo a cada uno de los que hoy ya se han dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a reunirse, a congregarse en el nombre del Señor. Enviamos un fuerte abrazo cariñoso a todos. Ahí está ya Jorge dando las buenas noches, y Ale Bertis también, ahí está junto con él. A Viri Bertis les enviamos un cariñoso abrazo. A Ángel Jesús, lo bendecimos, gracias por los saludos y las bendiciones. A Lorena Bertis, a Marisol Díaz, les bendecimos, damos gracias porque estén ya listos, ¿verdad? Que sus corazones empiezan a estar preparados para recibir una palabra extraordinaria de Dios sobre sus vidas. Sé que la palabra va a hacer cosas extraordinarias. Buenas noches, Eric, los saludamos. A Eric y a Mariana, a sus hijos, los mandamos un cariñoso abrazo. A Momi y a Juan Carlos, ayer una predicación muy adecuada ahí al momento, ¿verdad? Esta de parte de Juan Carlos, Dios trayendo una bendición grande sobre nuestras vidas. Hilario, los saludamos también con mucha, hasta Cunduacán, a toda su familia ahí reunidos ya todos. Los bendecimos allá en Cunduacán. Enviamos un abrazo fuerte y que estén disfrutando y que disfruten de esta palabra. Disponga su corazón para hacerlo. Así que es un tiempo de gran gozo y deleite, ¿verdad? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para que nuestras vidas sigan afirmándose. Saludamos a Mariana, a Patricia Ruiz también, las saludamos, les enviamos un cariñoso saludo, ¿verdad? Cada uno de ellos ahí en sus hogares, dispóngase. Es un tiempo grandioso de Dios para nuestras vidas. Yo espero que esté ya concentrado, no permita que otras cosas le distraigan. Aférrese. Luis, Pipe, ahí están, les mandamos saludos. En Matrimonio Joven les mandamos un abrazo ahí donde estén, que estén contentos y bien bendecidos. Gracias, Juan Carlos, por tus saludos y por los deseos. Gabriel Sánchez y Anita Suárez, anímese creyendo que tiene un Dios que es en todo tiempo, es un Dios en todo tiempo. A Gaby Alcudia, Yaremi Lanestosa, a Jonathan Silva Medina, a María Vázquez, Angélica García y a Doña Doris le enviamos un saludo cariñoso. Al Pastor Alberto, a Tania Maldonado, les saludamos, los bendecimos. A Joana, ahí Joana Jiménez, la saludamos también. Exactamente, Joana, que sea una noche bien bendecida por la palabra. A Lore Torres, a Checo Franklin, William Osorio, le enviamos un saludo cariñoso, William. A Andy Jiménez, a Min Palacios, a todos ellos les enviamos un saludoso. A Mari González, amén, buenas noches. Anímese ahí con esta alabanza que le recuerde que tiene un Dios en todo tiempo, un Dios que camina junto a nosotros en todo tiempo. No importa las circunstancias que usted esté pasando, Dios camina junto a nosotros en las victorias
y en nuestras derrotas, ahí en todo tiempo está Dios con nosotros. Es un Dios de todo tiempo. Así que bien, vamos a entrar a la palabra de Dios, que es lo más a lo que Dios nos ha enviado a enseñar una palabra de bendición para ustedes. Bien, entonces yo quiero que me acompañe. Vamos a ahí donde usted está, solamente démosle gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Padre, y de saber más de ti, para conocerte más de ti. Te damos gracias porque buscas siempre oportunidades para que podamos conocerte más, para darnos cuenta de que eres un Dios en todo tiempo. En todo tiempo estás con nosotros y te agradecemos, Señor, que siempre tengas pensamientos de bien para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que, pues, empezamos ahí. Yo quiero que me acompañe al libro de Jeremías en el capítulo 29, en el verso 10 al 14, ahí vamos a empezar a leer. Y yo quiero que escuche lo que Dios está diciendo en esta porción de la palabra y cómo se puede aplicar a tu vida, ¿verdad? Que nosotros podamos estudiar verdaderamente a fondo esta promesa. Es bien interesante esta promesa. Ustedes van a vivir, dice la palabra, unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Sin mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Aleluya, esta palabra es una palabra bien poderosa, hermano. Bien, bien poderosa. Y yo quiero que usted ahí la firme en su corazón, la ponga bien, la guarde. Y bueno, vamos a empezar por hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esta palabra, de estas palabras? Creo que nos lleva directamente a buscar a Dios, ¿verdad? Es claro lo que Dios nos está pidiendo en esa palabra, y la búsqueda de Dios es a lo largo de la historia es interesante, porque vamos a ver cómo Dios es buscado en situaciones, en lugares extraños, situaciones complicadas, desiertos, persecuciones, esclavitud, presión, en medio de gran hambre. O sea, Dios es buscado en medio de situaciones bien complicadas. Pero a Dios gracias, tenemos la oportunidad nosotros de buscar a Dios en nuestros hogares hoy a través de las redes sociales, y es verdaderamente alentador poder escuchar todo lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, en nuestra iglesia. Eso es motivante para nosotros, hermanos, saber que hay un Dios que está en este lugar, en ese lugar, ahí donde tú estás, ahí está Dios contigo. Jerusalén había sido un lugar escogido, hermano, para que Dios habitara ahí. Dios escogió más bien ese lugar, y ahí Dios escogió a Salomón para que se construyera el templo, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece asombroso de esta palabra es que ahora ellos tenían que confiar que Dios estaría en un lugar lleno de gente incrédula y pagana, ¿verdad? Es decir, Dios los había llevado de Jerusalén, del lugar de bendición, donde estaba donde estaba el templo, los había llevado a otro lugar, a Babilonia, donde pues había mucha gente incrédula y pagana, ¿verdad? Entonces Jeremías era el líder profético para esos judíos en cautiverio en Babilonia, y les habla a través de Jeremías y les da la instrucción de echar raíces ahí. Entonces mire qué maravillosa, qué asombrosa palabra. Ahora se convierten ellos en cartas abiertas al mundo, ¿verdad? En vez de que ellos siempre estaban acostumbrados a que los reyes, como fue la reina de Saba, que todos vinieran a ver la maravillosa. Ahora ellos estaban siendo expulsados de ese lugar maravilloso al mundo.
¿verdad? Ahora Jeremías entraba en una etapa interesante, porque ahora desarrolla y les enseña, ¿verdad? O entraba al pueblo para desarrollarse y a enseñarle en cómo desarrollarse y prosperar en el mundo en condiciones adversas. O sea, esta carta Jeremías la está escribiendo a esa gente que Dios le está pidiendo que se desarrolle y prospere en condiciones adversas. Parecía que el ocio y la rutina del pueblo de Israel los había hecho caer en el pecado, ¿verdad? Como vimos, como en alguna ocasión le pasó a David, que en vez de salir a la guerra se queda en su casa en la primavera, que era la temporada de salir a la guerra. Él se queda en su casa, y quedándose en su casa cae en la tentación, cae en el pecado. Así el pueblo se había acomodado tan bonito ahí con el templo y todo, y eso los había hecho orgullosos, los había hecho ya no oían a Dios, eso los había, y entonces empezaron a caer en pecado, y entonces Dios tuvo que sacarlos de ahí. Y es una lección bien interesante. En el libro de Hechos nos damos cuenta, hermano, igual que en este pasaje, cuál es el lugar del pueblo de Dios y hoy su iglesia, ¿verdad? En esa historia, en esta historia y en el libro de Hechos, el lugar del pueblo y de la iglesia dejó de ser Jerusalén. La iglesia dejó de estar en Jerusalén y empezó a caminar hacia Asia, empezó a entrar en Roma, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, y entonces fueron a pueblos paganos. Así, ahí es como se va metiendo la iglesia en esos pueblos. Eso es un lugar, Babilonia era un lugar con mucha maldad, como podemos, ¿verdad?, verlo ahí. Entonces finalmente Babilonia tuvo una caída con el rey Ciro, ¿verdad?, que envió de regreso a Jerusalén, de regreso a Jerusalén a los judíos, los regresó a Jerusalén. No era un lugar fácil para vivir, hermano, pero Dios les promete que lo encontrarán ahí si lo buscan de corazón. No era su casa ni las expectativas de Dios para ellos. Pero dice la palabra en el Salmo, ¿verdad?, 87, esa era la condición, o donde Dios dice, los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión. Entonces esa era la condición de Dios para el pueblo de Israel. Esa, más que a todas las moradas de Jacob, de ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Selah. Entonces esa era ellos tenían que estar meditando sobre esa maravilla donde habitaban, pero como lo dejaron de hacer, sus condiciones cambiaron. Y dice en Segunda de Crónicas 6:7, Salomón dice, más bien elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor al Señor Dios de Israel. Entonces, ahí vemos cómo verdaderamente Jerusalén había sido escogida como la ciudad para que morara el Dios Altísimo ahí. Pero en medio de toda esa maldad, donde Dios los envía a ese paganismo, en medio de toda esa maldad, también escuchaban con profecía falsa, ¿verdad? Ellos también estaban ahí oyendo profetas que se habían ido y que supuestamente Dios los estaba levantando allá como profetas. En medio de todo esto, ¿dónde estaba Dios, hermano? Para un pueblo que estaba pasando por esa situación, yo creo que la pregunta pues es como que clásica, ¿verdad?, de todos: ¿dónde está Dios? Y hoy la pregunta es: ¿dónde está Dios en medio de lo que tú estás viviendo? ¿Verdad? O sea, a veces todos nos podemos preguntar: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Puedes estar lejos de familiares, ¿verdad? Gente que pueda estar viviendo hoy puede estar lejos de familiares, puedes estar lejos de donde vives en ocasiones, ¿verdad?, lejos del lugar donde tú desearías estar. La vida puede hacernos esto, ¿verdad? A muchas ocasiones yo tuve que, por mi trabajo, dejar por periodos largos, por a veces ir a buscar contratos importantes a la ciudad de Puebla. Estuve allá casi un año y solo venía algunos fines de semana, casi cada 3 meses, 4 meses de regreso aquí a Villahermosa. Entonces todo eso, hermano,
a veces nos sucede en la vida. El futuro que tú esperas puede estar lejos, ¿verdad? Nosotros podemos de pronto vernos que lo que nosotros esperamos puede estar muy lejos, y eso puede estarnos inquietándonos. Y cuando entramos en circunstancias complicadas como estas, pues todavía sentimos que pues se va a retrasar el futuro que teníamos. Entonces, una de las cosas que yo aprendo de esto es: no tomes decisiones de largo plazo en virtud de circunstancias de corto plazo. Es decir, nosotros no podemos estar fincando nuestro futuro en base a lo que podamos estar viviendo hoy. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en ocasiones es muy complicado, y esto sí lo aprendí yo de mi propia vida, hermano, porque en ocasiones es muy complicado deshacer las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando ya te vas arrancando, de pronto tomas una decisión por una circunstancia de corto plazo, o un problema que está surgiendo, que va a pasar, ¿verdad? Va a llegar el momento en que esa circunstancia se va a mejorar, o esa circunstancia se va a hacer a un lado, pero a veces nosotros tomamos decisiones de esas consecuencias de corto plazo, de esas circunstancias de corto plazo, y definimos nuestro futuro, y cuando vemos que no era lo correcto, queremos echar para atrás las cosas, pero realmente se hace complicado. No es una temporada para tomar grandes decisiones, hermano. Esto tenemos que aprenderlo. Es asombroso, ¿verdad?, lo que nos dicen estos versos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y esta es la parte asombrosa: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí, y no disminuyáis, dice la palabra. O sea, nos está invitando a multiplicarnos y no disminuirnos, a multiplicarnos y no disminuirnos. Oiga eso, es un lugar difícil ahí, es un tiempo difícil, es una temporada difícil, pero Dios les dice: multiplíquense, no se disminuya. Dios está ahí y Dios les está hablando. Posiblemente ese lugar no es donde ellos deseaban estar, como lo leímos, ¿verdad? Todo corazón está, a lo mejor nuestro corazón está en otro lugar, nuestras intenciones están en otro lugar, pero a veces esto puede ser de manera literal o una manera figurada, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo podemos ver que nuestra vida espiritual no está donde nosotros, en el lugar lo que nosotros deseamos, pero tú tienes que saber que Dios ahí está contigo. Estás lejos de donde te gustaría estar, ¿verdad? A veces estamos muy lejos en nuestras vidas, hay cosas que quisiéramos que estuvieran mejorando un poco más rápido, pero Dios está con nosotros ahí. Esto puede ser una verdad que continuamente pase, ¿verdad? También puede ser que físicamente o mentalmente, ¿verdad? Nuestra condición física, quisiéramos estar de una manera diferente en nuestra condición física, a lo mejor unos tener una mejor salud, un mejor peso, no sé yo, ¿verdad? Tantas cosas, pero mucha gente en este tiempo ha estado mentalmente deteriorado. Durante esta temporada, tristemente, muchos han caído en ese camino, han estado yéndose por ese camino, pero aún ahí, hermano, tú puedes ver que Dios está ahí. Aún ahí, cuando muchos de pronto este tiempo los ha entristecido, este tiempo los ha desanimado, pero aún ahí, hermano, Dios está ahí. Posiblemente nuestro viaje en la vida, ¿verdad? Deberíamos estar más lejos, nuestro progreso, nuestros planes, ya deberíamos estar alcanzando algunos objetivos o metas que nos habíamos trazado hace muchos años, ya pudieran estarse estuviéramos cumpliéndolos, pero podríamos ser más fructíferos en la palabra de Dios para nuestras vidas. Posiblemente hasta, en vez de ir avanzando, estamos retrocediendo, hermano. Pero yo no sé, a lo mejor tú me estás oyendo que has dejado tu primer amor, o no sé, ¿verdad? Cualquier situación en la que tú estás retrocediendo, te has apartado
del Señor, pero Dios está en medio, Dios está ahí contigo, Dios está ahí. Dios les habló a su pueblo en Babilonia, que estaban lejos de donde pensaban que debería o querían estar. Dios les hablaba claramente y les dijo y les hizo saber claramente que estaba con ellos. Por eso es lo asombroso, lo maravilloso de esta palabra. A veces nosotros la hemos leído, pero bueno, al menos yo no me daba cuenta de eso. ¿Verdad? Que Dios les estaba diciendo en medio de toda esta circunstancia, ahí estoy yo con ustedes. Jeremías 29 dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Si me buscan de todo corazón, me encontrarán no solo en Jerusalén, sino ahí en Babilonia. Jacob lo dijo, una vez Jacob lo dijo, Dios ha estado aquí todo el tiempo. Cuando estaba pasando había huido de su casa por ese engaño y todos los problemas que traía. De pronto se levanta y dice: Dios está aquí, y estuvo todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, que Dios está en ese lugar y Dios tiene pensamientos acerca de ti, ¿verdad? Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esto me sorprende, hermano, que Dios piense acerca de mí. A veces uno no nos detenemos, hermano. Yo el otro día decía yo a mis hijos, nunca les he contado los cabellos, pero Dios nos conoce a nosotros y ha contado los cabellos de nosotros, hermano. Yo a mis hijos pues los vimos a través de ¿verdad? Ya tuvimos la fortuna de verlos a través de los aparatos, ¿verdad? Electrónicos, y ya pudimos verlos a través de esa televisión, ver cómo iban creciendo y todo, ¿verdad? Pero dice que Dios en todo el tiempo, desde la época, ¿verdad? que dio esa palabra a Jeremías, que dijo que o se lo hizo saber a David, en aquel tiempo no había toda la electrónica que hoy hay, y Dios ya veía el embrión, ¿verdad? Ya veía el embrión, ya estaba pendiente del embrión desde siempre. Entonces, mi embrión vieron tus ojos, hermano. Qué increíble poder nosotros reflexionar acerca de que Dios está pensando. Por eso a mí me sorprende, ¿verdad? Que creo que suponemos que Dios a veces está muy ocupado como para tener, es tan grande lo que maneja, como que, ¿por qué va a pensar en mi Dios? Pero tiene pensamientos acerca de nosotros. Dice la palabra en Salmos 47: aunque afligido yo y necesitado. Oiga eso. A veces nosotros cuando estamos así, cuando estamos afligidos y necesitados, es cuando menos pensamos que Dios piensa en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos recuerda eso: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire qué increíble meter eso en nuestro corazón, que en esos tiempos es cuando Dios piensa en nosotros. Nunca pienses que el Señor, que tiene tanto que hacer en su corazón, tantas cosas, ¿verdad?, que controla, que el Señor tiene tantas cosas que gobernar. Nunca, de ninguna manera creas y pienses que en medio de todo eso el Señor no es lo suficientemente grande para pensar en ti. Nunca lo pienses, de ninguna manera. Y en este momento, no importa dónde tú estás, no importa tanto lo que está sucediendo, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti. Ahora leía el libro de Cantares y nos enseña, lo leía con esa motivación. Y cuando empezaba a leer ese libro de Cantares, decía yo, ¿cómo es tan interesante, que todo eso era porque se estaba pensando en esa relación, y el amado estaba pensando en ella y la amada estaba pensando en ella, y todo el tiempo, y se escribían cosas tan lindas, pero ellos todo el tiempo estaban motivando
mi amado es así, mi amada es asado, y ellos están todo el tiempo motivados porque están pensando acerca, y Dios está así, Dios está pensando cosas buenas acerca de nosotros todo el tiempo. Esa es la relación de Dios. Dios te ama, sabe lo que haces, sabe dónde estás, sabe cómo te vistes, sabes cuántos cabellos, como te decía, cuántos cabellos tienes, te conoce a detalle y no va a pensar en ti. No para, hermano. Cuando yo leía el libro de Cantares, dije: Señor, tú no paras de pensar en mí, no paras de pensar en mí, y no paras de pensar en tu iglesia, porque es tu novia. Ese libro es figura, ¿verdad?, de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces no para de pensar en nosotros, hermano, te conoce a detalle. Entonces, y lo más poderoso es lo que está pensando de ti: pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Yo creo que este mensaje se necesitaba, ¿verdad? Para los era un mensaje que se necesitaba, pero también era un mensaje muy bendecido para el pueblo de Israel en aquel entonces, y yo no dudo que para hoy también se necesitaba. ¿Por qué? Muchos habían sufrido la guerra, eran víctimas, después habían sido tomados cautivos y llevados a la esclavitud en Babilonia. Entonces imagínense la condición en que ellos estaban. No era una condición así, pero Dios seguía pensando en ellos. De alguna manera nos hemos sentido muy extraños en ocasiones, y saber que Dios está pensando en nosotros, en ti, en mí, es necesario. Esto es lo que realmente nos bendice, saberlo. Yo no sé tú, pero a mí me bendice mucho saberlo. A veces uno se siente a veces hasta solo, aunque uno esté casado, aunque uno esté con sus hijos. A veces uno, no sé por qué razón, ¿verdad?, de pronto vienen pensamientos de soledad, y uno, entonces yo creo que a veces Dios lo deja para uno hacer esa reflexión, ¿verdad?, para darnos la oportunidad de sabernos que Dios está pensando en nosotros. Entonces era probable que con seguridad que pensara que Dios los había abandonado. O sea, ellos podían estar pensando que Dios los había abandonado. Pues imagínense, los habían echado fuera de su tierra. Muchos habían sido separados de sus familiares. Parecía que parecía que Dios los había olvidado. Pero ellos, a la verdad, a la verdad ellos eran los que se habían olvidado de Dios, y habían puesto su confianza en la mentira, en todo lo que los paganos les habían enseñado, pero Dios aún estaba pensando en ellos. Por eso te digo que yo creo que Dios nunca deja pensar en nosotros. Mire lo que dice la Escritura: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes, y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no les he enviado. Entonces se necesitaba ese mensaje que Dios de que Dios estaba pensando en ellos, y de que Dios tenía pensamientos de paz. Necesitaban el mensaje, y un mensaje que era de bendición, pensamientos de paz y no de mal. Tener esa certeza es una bendición, hermano. Dios tiene pensamientos de paz aún en medio de nuestras luchas. Dios tiene pensamientos de paz aún en momentos de caos. Dios tiene pensamientos de paz aún en medio de tus batallas, aún en medio de tus errores, aún en medio de tus más grandes fallas. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Aún puede amar. Mire, a veces nuestra mente es muy traviesa, hermano, y a veces nos hace preguntarnos: ¿será que Dios me puede amar? Y ahí empieza a dirigirse la mente, ¿verdad? Nuestra mente dirigiéndose, ¿verdad? Y ¿será que Dios me ama? ¿Por qué estoy fallando? ¿Por qué estoy teniendo conflictos? ¿Por qué estoy en un caos? ¿Por qué no sé qué hacer? ¿Por qué me estoy deprimiendo? ¿Por qué me estoy desanimando? Y en vez de ser honesto con Dios, delante de Dios, y abrir mi corazón, empieza mi mente a dirigirme hacia algo que me debilita, porque me hace creer que Dios no me ama, que Dios no... Y el diablo, hermano, ahí alimentando esa área en nuestras vidas. Dios
de pronto empezamos a pensar que Dios está enojado con nosotros, y puede ser que Dios tiene razones para molestarse, que le molesten cosas de nosotros, pero no malentiendas tus malos momentos, hermano. No creas que porque tú tienes deficiencias y cosas, Dios está buscando cómo pegarte o lastimarte, ¿verdad? Porque así somos a veces. Como me he portado mal, como esto, como aquello. Entonces Dios me está metiendo en esta situación. No, hermano. Una mala temporada, una tragedia, un tiempo de duda. Dios está pensando, Dios no está pensando algo mal para hacernos daño. No es lo que Dios piensa, pues. Satanás lo usa, sí es cierto. Satanás sí lo usa, y lo usa continuamente en nuestras malas circunstancias para traer dudas acerca del amor de Dios sobre nuestras vidas. La clave para esto es saber que Dios, quiénes somos en Jesús, quiénes somos en Cristo. Cuando estamos atravesando alguna situación negativa, tendemos a dejar volar nuestros pensamientos en cosas tales como: ¿por qué Dios está haciendo esto en mí? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? ¿Por qué la economía actual me está pegando tanto? Está en contra mía. ¿Qué pensamiento tenemos? Cuando tenemos fallas en nuestro caminar en la vida cristiana, aun cuando eres desobediente, aunque la realidad es que nunca deberíamos ser desobedientes, ayer lo veíamos, ¿verdad? Pero es fácil caer en las debilidades de la carne. Las personas cometemos errores, las personas fallamos, hermano. Mire, esta verdad de la siembra y la cosecha es una verdad eterna. Y algunos posiblemente, algunos de los que me están viendo, y yo mismo, ¿verdad?, estamos pagando el precio de algunos errores del pasado. Pero aún Dios tiene pensamientos de bien hacia su pueblo, hermano. Aún ahí, tú puedes estar hasta decepcionado de ti mismo. Hoy puedes decir: yo no sirvo. Estar en una decepción total de ti mismo, pues. Y ahí Dios tiene pensamientos de bien para ti. No pienses ni por un momento que Dios está decepcionado o enojado contigo. Dios tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz, aunque los momentos son malos. Dios está trabajando, oiga esto, Dios está trabajando para que tengas un buen final. Dios, te lo repito, Dios está trabajando para que tengas un buen final. Así que Dios está en este lugar. Dios tiene pensamientos acerca de ti, y Dios está trabajando en ti. Quizás es la parte que menos nos gusta. Dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 70 años, hermano. Ay, 70 años yo los visitaré. Dios tenía ya la fecha determinada en que serían liberados, pero eran 70 años, hermano. Siendo honestos, yo creo que nadie ha tenido una batalla que dura un periodo tan largo. Posiblemente tengamos alguna discapacidad en nuestra física. A veces con la edad uno quisiera seguir haciendo algunas cosas, pero la edad pasa y uno ya no puede aspirar a hacer hacer cosas que pues por nuestra propia nuestro propio cuerpo que ya ha menguado. No se pueden dejar, pues no se pueden seguir haciendo muchas cosas que hicimos en la juventud, ¿verdad? Pero yo me apasiona oír a mi pastor Herbert decir eso, que él sigue corriendo. Así mi madre tiene 78 años, sigue saliendo a caminar, va a jugar, ahora ya no juega tenis porque ha tenido problemas con su hombro, ¿va? Y eso es lo que yo digo a veces, que ya no podemos hacer actividades que pudiésemos querer hacer como en la juventud. Pero hermano, eso no nos limita.
¿verdad? Eso nos limita de hoy poder hacer algunas otras cosas. Físicamente puede ser que sea o puedes estar teniendo una, como decía ahorita mi madre, tenga un hombro en el que tenemos que darle un tratamiento para que ella vuelva a restaurarse en su hombro y pueda tener actividad otra vez. No está totalmente sin actividad, pero la limita algo, ¿verdad? Pero y hace un periodo prolongado, pero no 70 años, ¿verdad? Eso es algo diferente, ¿verdad? Yo creo que cuando analizamos este tiempo, no hay tantas cosas que duren un periodo tan largo. Creo que mis batallas nunca han durado un periodo tan largo, y espero que así sea. Creo que han habido en nuestras vidas desafíos que duran mucho tiempo, ¿verdad? Porque, mire, el desafío del matrimonio es algo que dura toda la vida, ¿verdad? Porque uno hace ese pacto, uno hace de casarse hasta que la muerte nos separe, decimos ahí en el pacto, ¿verdad? Entonces, es un periodo largo. Lo que dure en nuestra vida estaremos ahí en ese periodo, en esa vida prolongada. Por eso hay que aprender a disfrutarla, por eso hay que aprender para eso hay que buscar la palabra de Dios para aprender a disfrutar el matrimonio. Los hijos también son un reto bien grande, son prolongados. Ya uno quisiera tener a sus hijos por siempre, claro, ellos también no los puede uno tener toda la vida, ¿verdad? Van a tener que un día ir a probar y a emprender su propia responsabilidad, entonces, aun si se casan o no, pero es un periodo prolongado, pero nada que ver con 70 años. Ahora puede estar restringida la economía, nuestras relaciones personales, el poder congregarnos. En cualquier parte del mundo la economía está pasando por momentos complicados. A mí me hablaba un amigo de Canadá y me decía: Pepe, es que acá tenemos cerrado todo todavía. Nosotros para comprar una refacción a veces tardamos hasta 3 meses, dice, en que nos la envíen, porque nadie nos contesta los teléfonos, ¿no? O sea, ellos están en una total o sea, está su actividad económica está muy restringida. Pero aún en las recesiones económicas, hermano, tienen un periodo. Yo recuerdo las crisis, todas han tenido un periodo. Cuando vemos en la Biblia que se había dado un periodo de vacas flacas, eran 7 años. Pero 70 años es una vida entera, hermano. Es por eso que Jeremías les está diciendo que se establecieran en Babilonia, hermano. Que hicieran casas, que se plantaran viñas, que no pensaran en regresar a su tierra, que la vida de cautividad duraría toda una vida. Eso era desconcertante, porque los falsos profetas les estaban diciendo que pronto regresarían a sus hogares. Dice Jeremías 29, 15 al 17: tal vez dirán ustedes que yo les he puesto profetas en Babilonia, pero debo aclararles algo. Yo, el Dios Todopoderoso, voy a mandar guerra, hambre y enfermedades contra el rey que ocupa el trono de David y contra todos los parientes de ustedes que aún quedan en Jerusalén. Es decir, contra todos los que fueron llevados contra todos los que no fueron llevados como esclavos a Babilonia. Serán como higos podridos que de tan podridos no se pueden comer. Entonces, ay, hermano, a los que estaban en Jerusalén les estaba yendo peor. Pero los profetas los estaban engañando, que deberían programarse. Por eso Dios les aclara, les dice: no, la vida ya va a ser peor, porque allá no voy a allá voy a hacer una limpieza. Entonces tú tienes que aprender algo hoy. Pon especial cuidado a quien estás escuchando. Hay cualquier cantidad de vidas y hay cualquier cantidad de voces. El pueblo de Israel que estaban reconociendo esas voces en Babilonia, los mensajes de esos profetas no los establecía, o sea, no los fortalecía en una verdad. Tú tienes que acostumbrarte a establecerte en la verdad, a fortalecerte en la verdad, no en cualquier suposición, no en lo que vean, no, a establecernos en la verdad. No podemos que las noticias, que lo que otros digan, lo que la palabra de Dios diga, esa es nuestra verdad.
Y eso es lo que verdaderamente nos fortalece. Por eso les está diciendo, no se dejen engañar. Y eso es lo que sucede a veces, nos dejamos engañar con lo que dicen ellos, con lo que dicen las noticias, la gente que está en la sociedad hablando, diciendo. No nos dejemos engañar por ellos. Establezcámonos y fortalezcámonos en la verdad y sepamos escuchar, sepamos discernir qué voces nos estamos oyendo. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos oyendo. Dios les había dicho, multiplíquense y no se disminuya. Creo que aún, mire, qué interesante palabra para estos tiempos. Creo que aún son tiempos en los que Dios quiere que nos multipliquemos y no disminuyamos. Multiplicarnos en muchas áreas de nuestras vidas. Vivir como esclavos en Babilonia no era una experiencia placentera, hermano. El mensaje tan desconcertante de Jeremías, que vivirían 70 años, y muchos de ellos solo pensaban que Dios tenía pensamientos de mal acerca de ellos. Pero nuevamente oigamos lo que dice el verso 10. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa. O sea, ¿en dónde me tengo que fortalecer yo? En la promesa, en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Pero es una verdad, los pensamientos de Dios para sus hijos siempre son de paz y no de mal. Ese es el fundamento que tú tienes que tener hoy en tu corazón, bien profundo, que sea eso lo que rija tu vida, que tú sepas que Dios tiene pensamientos de paz para ti. Puedes creerlo. ¿Cuántos cuando piensas acerca de ti, cuando estás decepcionado de tu persona, cuando conoces tus propias luchas, tus propias fallas, tus propias debilidades, tú debes tener ese fundamento aquí bien adentro y decir, pero Dios tiene pensamientos de mí, de bien para mí. Dios siempre está viendo adelante de ti, siempre va adelante Dios, pero como siempre va adelante, es por eso que siempre está trabajando en ti y en mí. Dios está trabajando en ti, hermano. De pronto sentimos dolor porque somos corregidos. En tiempos difíciles es fácil pensar que Dios no nos ama, que está en contra nuestra. ¿Qué tal cuando eras niño? Yo recuerdo, bueno, cuando nos daban una nalgada, ¿verdad? Y te ibas a tu cuarto y allá sentías que nadie te amaba, ahí te sentabas a llorar. Yo me acuerdo unas lagrimonas ahí y llorabas así y sentías que nadie te amaba, que todo el mundo estaba en contra tuya y querías que todos se sintieran mal por ti. Es así como nos sentimos en ocasiones con las dificultades de nuestra vida. Creemos que la maldad viene en contra nuestra y posiblemente pensamos que Dios tiene que Dios no está pensando en nosotros, ¿verdad? No creemos que Dios pueda tener pensamientos de paz. Pensamos que Dios nos está dando un azote. Pensamos que Dios nos odia, hermano, y que no piensa en nosotros. Pero dice la palabra pero cuando Él nos corrige, es una señal de su amor. La Biblia dice que al que ama lo corrige. No desprecies la corrección, no pelees, no luches contra ella. Entonces eso era lo que les estaba diciendo, no luchen contra la corrección. Yo los tengo allá, les estoy presentando un desafío para que se aparten de costumbres que no les estaban siendo buenas, pero tomen en cuenta dónde están para crecer, para multiplicarse. Yo no quiero disminuirlos, al contrario, tengo pensamientos de bien ahí donde están, pero ciertamente hay cosas que tienen que cambiar en nuestra relación. Entonces, aún en medio del proceso de disciplina, el proceso de corrección, es para mi bien. Eso es lo que les está diciendo a ellos, tengan confianza de lo que yo estoy haciendo. Hay una gran diferencia, hermano, entre corrección y castigo. Dios no castiga, sino corrige. Dios hará lo necesario para corregirte. El castigo será al final para aquellos que no son sus hijos y que persisten en la maldad. Para eso será el castigo. Pero mientras tanto, para nosotros será corrección.
Leí acerca de un proceso, yo nunca lo había oído, pero me llamó mucho la atención, como algunos psicólogos propusieron que tenían que cambiarle el nombre a las instituciones penitenciarias, ¿verdad? Para no, antes les llamaban, pues eran de penitencia, ¿verdad? O sea, era como que allá vas a cumplir tu penitencia, tu castigo, pues, y ahora les pusieron correccionales, para que la gente se corrigiera. Entonces ya veían, no iban a un castigo, sino iban a una corrección. Esa era como cambiarles la mentalidad, pero donde se trataba de corregir mediante educación especial, recuperar socialmente a los delincuentes. Pero esto falló, y ¿sabe? La explicación de por qué falló esto es que en realidad no había arrepentimiento. Los reclusos rápidamente aprendieron a decirle al psicólogo lo que quería oír y les daba su libertad, pero sin una transformación real. Entonces tenemos que aprender eso también. Dios a través del arrepentimiento nos corregirá, pero los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de mal. Ahora mismo los pensamientos son de paz. Dios está en este lugar. Dios tiene pensamientos acerca de ti. Dios trabaja en ti. Y Dios te llevará a un final deseado. Dios te llevará a un final deseado. Esto yo lo amo, realmente lo amé, lo atesoro a partir de hoy en mi corazón firmemente, y te pido que lo hagas tú también. Jeremías 29:11 dice: esta es la palabra de Dios sobre el tema. O sea, hablando de este fragmento. Tan pronto como se cumplan los 70 años de Babilonia, ni un día antes, apareceré y tendré cuidado como prometí. Te traeré de regreso a casa. Sé lo que estoy haciendo. Lo tengo todo planeado. Lo tengo todo planeado. Planes para cuidar de ti, no abandonarte. Planes para darte el futuro que esperas. Y otra versión dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Puedes estar expectante de algo. Yo aprendí a que esta palabra expectante en hebreo tiene una connotación bien interesante, porque es una expectativa, porque uno puede estar expectante de algo malo o puedes estar en la esperanza de algo bueno, pero en hebreo esta palabra expectante es que esperas o tienes expectativa optimista, que no eres una persona que no esperas negativamente nada. O sea, en tu mente y en el corazón de ellos, lo que Dios les estaba diciendo: jamás pongan una cosa negativa en sus corazones acerca de mí. Estén creyendo que los planes que yo tengo acerca de ustedes son siempre buenos. Eso es lo que Dios les estaba diciendo, y Dios nos está diciendo hoy. Un prospecto esperanzador, una posibilidad prometedora. Y cuando yo estaba estudiando las raíces de los nombres, pero por tiempo ya no lo voy a explicar, pero verdaderamente me llama mucho la atención, porque me hacía entender que es un futuro prospecto, un futuro extraordinario. Y cuando venía esa palabra a mí, me acordaba de mi tesis. Cuando hice mi tesis, yo quería que una empresa entrara a cotizar a la Bolsa Mexicana de Valores, pero había un documento que se llama prospecto de colocación. Ese documento era el que contenía toda la información corporativa, legal, financiera relacionada de la empresa y los valores a listar, o sea, las acciones que se iban a ofrecer. Y ese documento se requería que estuviera revelado en anticipación para la oferta pública. O sea, antes de salir a ofrecer las acciones tenía que entregarse al público, a las personas, a los inversionistas. Este documento era indispensable para el instrumento que se estaba ofreciendo. Entonces, era fundamental para este proceso, para el proceso de colocación de acciones en la bolsa de esa empresa, ¿verdad? Y
¿Por qué? Porque como le explicaba, ese documento traía todo lo relacionado con esa empresa. Y entonces ese documento era muy importante para el gran público inversionista, ¿verdad? Era lo que hacía que esa gente tomara una decisión de adquirir esos objetos, ¿verdad? Esos valores, esas acciones. Entonces, para mí eso era, ahorita venía a mi mente eso, es una carta. Dios les está enseñando, les está dando una carta por prospecto, ¿verdad? Un prospecto de colocación. Les estaba dando una carta para el pueblo de Israel en Babilonia. Les está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, así se van a, o sea, pues uno en esa carta prospecto, uno entrega las finanzas correctas, como uno está planeando, como uno piensa que le va a ir, como uno piensa que cosas positivas a la empresa. Uno no puede salir pensando que las cosas van a ir mal, ¿verdad? Entonces Dios les está entregando un prospecto al pueblo. Dios les está entregando una oferta, ¿verdad? Les está diciendo, esto es lo que ustedes necesitan, y hoy nos los está diciendo a nosotros. Lo que ustedes necesitan es saber que tienen un prospecto delante, tienen una carta que nos es revelada con anticipación para tomar decisiones y adquirir lo que tengamos que adquirir para llegar al fin deseable que tiene para nosotros. Aleluya, yo le doy un abrazo a Dios. Es un fin deseable. Eso es lo que Dios siempre ha tenido en su corazón, un fin deseable. No solamente en la eternidad, hermano, aún en tu progreso, en la madurez, en el crecimiento junto con Él, en nuestras vidas, moviéndote hacia sus planes para ti en la tierra. Ahí Dios siempre está viendo adelante, siempre está viendo al final del camino, hermano. Posiblemente lo que estás haciendo ahora es sacarte de la comodidad, porque es necesario para llevarte a los planes deseables para tu vida. Decide no ser de corta visión y solo considerar los momentos. De ese modo solo traerá sufrimiento a ti. Si solamente estás concentrado en lo que está sucediendo y no amplías tu visión a decir, Señor, tú tienes cosas. El pensamiento, esta palabra lo que nos está enseñando es abrir las expectativas, lo expectante, como el hebreo lo dice. Abre tus expectativas positivas a lo que Dios puede hacer por tu vida. Cuando estás solo, viviendo en el momento, estás haciendo juicios de lo que Dios piensa o sienta acerca de nosotros, basados solamente en el momento, nos volvemos negativos. Dios siempre está mirando hacia el final del camino para cambiar las circunstancias de aquellas acciones. O sea, todo lo que pudo haber sido negativo, hoy Dios ya lo está buscando la manera. Ya Dios está trabajando en cómo nos va a multiplicar. Dios está buscando la manera de hacernos llegar prosperidad. Dios está buscando la manera, aleluya, de traer el final deseable. De traer el final deseable para nuestras vidas. Dios está buscando eso, hermano, para cambiar las consecuencias de aquellas acciones que traerían un final indeseable, hermano. Dios ahí está trabajando. Él tiene planes para tu futuro y el mío. Tiene planes para tu futuro y son buenos planes. Planes y pensamientos de paz. Pero lo más asombroso es que no solo prometió la paz para el final, hermano, para cuando estuviéramos en la vida eterna. Es fácil decirlo, es decir, no, pues Dios prometió paz y cuando estemos allá, ahí tendríamos paz. El pueblo tenía ese pensamiento, hermano. Algún día regresarían y reconstruirían el templo y entonces tendrían paz. Pero Dios les estaba diciendo, ahí donde están ustedes, ahí tendrían paz. Ahí tendrían paz. Ahí es donde ellos tendrían paz. Eso es lo maravilloso, hermano. Pero Dios estaba pensando en paz ahora. Dios está pensando en la paz ahora. En este 2020. En el momento más complicado de tus circunstancias, cualquiera que éstas sean. Dice Jeremías 29:7, además busquen el bienestar de la ciudad. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella.
porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esta ciudad. Dios les había dicho que hicieran casas, tuvieran hijos, plantaran viñas. Dios va más allá y les dice esto: pidan al Señor por ella, pidan por la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. Ora por las circunstancias de ahora. Ora para que Dios muestre su camino. Ora para que Dios haga su voluntad. Porque en esa paz todos tendremos paz. Eso es muy importante para no correr en pensamientos acerca de las circunstancias, molestando o enojándonos o hasta airándonos con las autoridades, hermano, tomando coraje por las injusticias a tu alrededor. Personas que han deteriorado su mente y sus emociones fuertemente, teniendo pensamientos de desánimo, desesperación. El príncipe de paz trae vida y vida en abundancia. Jesús trae paz al año 2020 en tu vida. Ora por la paz de este momento y tú tendrás paz. Ora por las autoridades. Ora por el bienestar de otros. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa. Tendrás paz. Tenemos que creer por la paz en este momento. No únicamente por la paz al final de la eternidad. Entiende ese fundamento. Mis pensamientos acerca de ustedes son de paz. Dios está pensando en un final deseable para ti y para mí, para darte un futuro y una esperanza. Estas temporadas en la vida Dios las usa para traer corrección, para reajustar nuestras vidas, para alinearlas a su voluntad, para aún corregir las malas doctrinas que tenemos, para hacernos leer la palabra con el corazón correcto, hermano. A veces leemos la palabra con un corazón que no es. Nos prepara. Solo imagina. Dios está pensando acerca de nosotros en este momento. Ahora mismo. El Dios del universo, el Dios todopoderoso, está pensando en ti y en mí ahora. Ahora mismo. Es una temporada real. Pero sus pensamientos de Dios acerca de ti no son malos. No son para derrotarte. No para castigarte. Son pensamientos quizás de corrección. Pero al final son pensamientos de paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en esta tarde, en esta noche. Que cada hombre y cada mujer hoy puedan atesorar en sus corazones que tú tienes pensamientos de paz para ellos en sus vidas, Señor. Que podemos dejar delante de ti, Señor, en este momento toda nuestra afán, nuestras ansiedades, Señor. Porque tú tienes planes, tú tienes el futuro en tus manos. Porque tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Te damos gracias por esos pensamientos de bien, Señor, sobre nuestras vidas. Porque nos pides que en medio de todo este lugar, de este momento, nosotros no dejamos de creer, no dejamos de luchar. Porque tú no quieres que disminuyamos, tú nos quieres multiplicar en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tus pensamientos, Señor. Tú eres nuestra paz. La ansiedad se va hoy en el nombre de Jesús. Todo afán se va en el nombre de Jesús. Toda preocupación se va en el nombre de Jesús. Nuevas ideas vienen. Ideas de paz, pensamientos de bienestar, pensamientos de prosperidad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es una noche extraordinaria.
si esta noche por primera vez tú te conectaste, por primera vez tú quieres estar cerca del Señor, reconciliarte, hoy esta noche yo te pido que tú, ahí donde tú estás, si tú dices, yo quiero abrirle hoy mi corazón para creer, para hacerme que sus pensamientos de paz puedan llegar a mi vida, para tener paz con Dios. En esta noche tú abre tus oídos a la palabra y haz esta oración conmigo hoy, ahí donde tú estás. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, por mis actitudes equivocadas en la vida, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Y Señor, te abro hoy mi corazón, porque he creído que tú tienes pensamientos de bien para mí, que me perdonas, Señor. Lo creo. Y quiero que tú te conviertas en mi príncipe de paz para mi vida, Señor. Que tu paz venga de mi interior. Y te hago mi Señor y mi Salvador para que yo pueda vivir la eternidad contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy tú me has traído a tu reino. Te doy gracias, Señor, porque tú me rescatas de las tinieblas y me traes al reino de la luz, aquí donde hay paz. Te pido que tu Espíritu Santo conduzca mi vida a partir de ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y empiezo a confiar en ti para toda mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración y conoces a alguien de los que están hoy ahí conectados, pide que siga guiándote y te platique más acerca de lo que tú acabas de hacer hoy, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Dios bendiga a Jairo. Dios prospere Jairo. Jairo, Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad extraordinaria y qué rica noche, hermano. Disfrute de la paz de Dios. Yo me despido, pero siempre, siempre enviándoles un abrazo cariñoso. Amén y amén.